pueden perder lo que vamos a tener a continuación, porque abrimos nuestra mesa de actualidad para ocuparnos de ese terrible caso de acoso sexual y laboral en la Guardia Civil. Recuerden que la víctima fue incluso obligada a abortar en menos de 5 minutos. Volvemos. Y antes de presentar a los que van a ser nuestros analistas y expertos en esta mañana, pues se lo contábamos a primera hora del programa. La Guardia Civil acaba de cesar a un sargento que presuntamente acosó, maltrató y violó a un agente que estaba a su cargo. Según la denuncia, incluso la obligó a abortar tras haberse quedado embarazada de él. Ha ocurrido en Molina del Segura, en Murcia. El caso se ha hecho público ahora y el sargento se enfrenta a 15 años de prisión. Su vida ha sido un infierno durante 4 años. Según se recoge en el auto judicial, la relación, en principio consentida, de esta agente de la Guardia Civil con su superior derivó en constantes agresiones y abusos sexuales. Ambos trabajaban en el cuartel de Molina de Segura, en Murcia. El sargento, casado, puso fin a esta situación extramatrimonial cuando su mujer se quedó embarazada en 2011. 7 meses después intentó retomarla, pero la agente se negó. Desde ese momento, el acoso se convirtió en constante y diario. Correos electrónicos con proposiciones sexuales que ella rechazaba, insultos, amenazas y hasta 50 llamadas de teléfono diarias. La seguía hasta su domicilio, donde consumaba las violaciones, incluso con el hijo pequeño de ella en casa. Fruto de uno de esos encuentros, en julio de 2012, la mujer se quedó embarazada. El sargento incluso llegó a agredirla físicamente hasta conseguir que abortara. La situación se volvió insoportable hasta el punto de provocarle graves trastornos psicológicos y alimentarios por los que tuvo que ser ingresada. Quiso denunciarlo hasta en 2 ocasiones, pero no lo hizo por miedo a represalias. Su calvario personal llegó a interferir incluso en su trabajo al frente de la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, donde intentaba persuadir a las mujeres de que no denunciasen a sus presuntos agresores. Finalmente, el pasado febrero, presentó la denuncia contra el sargento por los delitos de abuso de la autoridad, abusos sexuales y lesiones psíquicas graves. La Asociación Unificada de la Guardia Civil afirma que este no es el único caso de abuso que existe dentro del cuerpo y ha pedido un cambio en el protocolo de acoso que consideran ineficaz y sin garantías para la víctima. Un 6% de los efectivos de la Guardia Civil son mujeres. El sargento ha sido cesado por la Guardia Civil. La agente se encuentra de baja desde hace varios meses. No ha podido retomar su vida. Bien, pues vamos a abordar este tema y además vamos a abordar el tema de la violencia de género después. Lo vamos a intentar unificar todo porque en el fondo lo que subyace es una persona, una mujer que tiene miedo, pavor de denunciar a su maltratador, a esa persona pues que, como bien dice la denuncia, abusa de autoridad, abusa sexual y además provoca graves lesiones psíquicas de maltrato hacia la víctima. Damos la bienvenida a nuestros analistas, a Francisco Javier Barroso. Muy buenos días. Fernando Lázaro, un placer tenerles aquí. Carlos Verbel, gracias por estar, y también a Javier Durán, experto criminólogo y además importante en esta historia, Javier, porque nos vas a dar un poco de luz, ya que tú has sido guardia civil y criminólogo, con lo cual nos vas a dar una visión muy importante. De hecho, estaremos en breve con Javier Fernández, que es portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, y entre todos vamos a intentar saber el porqué de esta historia. Javier, la primera pregunta te la voy a hacer. ¿Hubiesen cesado a este sargento de no haberse hecho público? Bueno, el conocimiento que yo he tenido de la investigación que he llevado a cabo, hablando con fuentes oficiales de la Guardia Civil, es que el cese de este sargento se ha producido casualmente ayer, al mismo tiempo que se producía una rueda de prensa. Y que se hacía público. Sí, pero que precisamente ayer fue cuando la Dirección General de la Guardia Civil, que le ha llegado la notificación por conducto oficial, ya que el Juzgado Togado Militar de Cartagena lo notifica a quien instruye las primeras diligencias, que es la Unidad de Policía Judicial de la zona de Murcia, y la zona de Murcia comunica oficialmente por conducto siempre a la Dirección General de la Guardia Civil, y cuando esta notificación le llega, que fue ayer, la Dirección General de la Guardia Civil toma la decisión de cesar a este sargento.
Casualmente, esta decisión del cese Sí. se lleva a cabo el mismo día y con pocas horas de diferencia. De cuando se produce esta rueda de prensa por parte de la AUGC, en la que interviene además la abogada de la víctima. Claro. Esa es la información oficial que además yo está tengo. Enfadada, ¿no? Porque Efectivamente. se han puesto ante los medios de comunicación detalles precisamente que están perjudicando al derecho de simplemente intimidad. me gustaría indicar un detalle también fruto de la investigación que he llevado a cabo, y es que la Guardia Civil ha tenido conocimiento de esta situación hace ya mucho tiempo y se abrió una investigación. Lo que ocurre es que la víctima, cuando fue llamada a contar su versión de los hechos, lo negó todo, no quiso presentar denuncia, con lo cual la Guardia Civil no pudo intervenir. Se continuó con la investigación, realmente se sabía que alguna situación extraña estaba ocurriendo, pero como en muchos otros casos de violencia de género, si no hay denuncia por parte de la víctima, las diligencias se archivan y finalmente es el juez togado militar quien toma cartas en el asunto, gracias a que la Guardia Civil ese atestado que ha confeccionado lo entrega en el juzgado togado militar, pero digamos a título informativo, es decir, porque realmente no han podido, porque si no, la propia Guardia Civil, la propia Unidad de Policía Judicial de Murcia habría detenido a este sargento. Y lo que sí, Javier, permíteme, Sí. Lo que yo detecto, sin tener tampoco el detalle del procedimiento al completo, pero sí detecto que ha fallado algo dentro de la propia casa. Es decir, abre la Guardia Civil la investigación, no la puede concluir porque ella no corrobora la denuncia, que es el reflejo fiel y perfil de la mujer maltratada absolutamente general. Pero en la Guardia Civil tenían que haber sido capaces, entiendo yo, de haber recogido testimonio de gente, de compañeros que estuvieran trabajando con esta mujer y que hubieran detectado esa actitud. Yo creo que ahí, ahí en fin, ahí hay que en un problema que es que si la víctima no denuncia, el cuerpo de seguridad no puede actuar justicia. Pero sí hay un entorno, siempre hay un entorno que puede ayudar mucho. Ese es un problema, que luego además lo abordaremos cuando tratemos el tema ya de violencia de género, con el siguiente tema. Yo creo que no se ha actuado realmente bien, que es lo que me ha dado la impresión que quería decir Fernando Lázaro. Una cosa, si el juez togado militar ha llegado a todo este procedimiento, ¿por qué no lo ha hecho antes la Guardia Civil? Es decir, ¿qué instrumento ha utilizado el juez togado militar de Murcia para llegar a un procesamiento de un sargento de la Guardia Civil que no lo ha podido hacer la propia institución? ¿Alguien ha actuado mal o alguien no ha hecho todos los deberes? Esa pregunta se la trasladamos a Juan Fernández, al portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, perdóname Carlos, que está en estos momentos en conexión directa con nosotros. Muy buenos días, Juan, gracias de verdad por atendernos. Me imagino que hay muchos medios de comunicación para intentar hablar con usted. Gracias. Francisco Javier, formúlale la pregunta a Juan Fernández. Señor Fernández, buenos días. Ante todo, una cosa. ¿Por qué el juez togado militar logra procesar al sargento y la propia institución, la Guardia Civil, para la que trabaja este suboficial, no es capaz de llegar a las mismas conclusiones que el magistrado? Bueno, evidentemente parece que algo ha fallado, en donde la Guardia Civil debe ser ejemplar, en esta ocasión no lo ha sido. Y no lo ha sido porque los guardias civiles no tienen herramientas y no tienen cauces eficaces para defender este tipo de casos. Solamente quiero puntualizar que la Guardia Civil no tiene el mismo protocolo de acoso que tienen el resto de funcionarios. Tiene un protocolo de acoso especial, menos garantista, esto es importante, que el que tiene el resto de funcionarios. Los guardias civiles no entendemos por qué no se nos aplica el mismo protocolo que tiene el resto de funcionarios. Que es lo que ustedes están reivindicando, ¿verdad, Juan Fernández? Que cambie el protocolo. Claro, y efectivamente, el paraguas militar que parece que todo lo absorbe dentro de la Guardia Civil no es excusa para que no se nos trate como ciudadanos. Y aquí vemos un caso muy claro durante años. No es una cosa esporádica, no es una cosa de 3 meses, durante años, y por 3 veces tuvo conocimiento a la Guardia Civil que allí estaba ocurriendo. Y otra cosa que quiero puntualizar, no hacen falta diligencias previas, no hacen falta el inicio de un atestado, no hacen falta que se impute a nadie para que la Guardia Civil aparte del servicio a ese mando, puesto que tiene herramientas en su régimen disciplinario para hacerlo. ¿Y qué ha fallado? Por un lado. Por otro lado, el juez togado... ¿Qué ha fallado entonces? Lo que ha fallado es que los guardias civiles no tienen protocolo. La primera vez que esta mujer se dirige a poner denuncia tras unos hechos muy graves que ocurren durante el servicio portando uniforme en el coche patrulla, muy graves, de un intento de acoso sexual por parte del sargento, no lo consigue, la deja abandonada
a las puertas de la casa cuartel llorando. Al día siguiente, y aconsejada por su mando, van a poner denuncia a la Unidad Orgánica Policía Judicial de Murcia. Ella, incapaz de poner la denuncia, llorando, admite que tiene miedo a represalias. Claro, y la y Guardia se Civil echa no para actúa. atrás. Se marchan del lugar y no pasa nada. Estamos hablando del año 2013, Sí, importante. A continuación, unos meses más tarde, un compañero, un guardia civil destinado a la misma unidad, y lo poco que ha visto, lo poco que es consciente de lo que allí está ocurriendo, emite un escrito poniendo en conocimiento los hechos que allí está observando. Ese escrito se cierra sin más. Se realiza una supuesta investigación, pero muy somera, muy leve, muy breve, y se cierra sin responsabilidad. Esa es la segunda ocasión en que la Guardia Civil tiene conocimiento. Y la tercera es en diciembre de 2015, cuando AUGC, en un escrito personal dirigido a Arsenio Fernández de Mesa, al director de la Guardia Civil, le comunica los hechos graves que allí están ocurriendo, de manera personal y trasladándole muchísima documentación. Pero entonces, ahí es cuando se inicia el proceso de... Sí, Juan, entonces si se cierran todos esos procesos y, como dice usted, sin responsabilidad, es porque realmente tampoco esos mandos podían hacer absolutamente nada porque no están respaldados por un protocolo. ¿Esto es así o tenían que haber actuado? No, no es así. Claro que tienen la obligación de actuar, claro que sí. Y tienen herramientas para hacerlo. ¿Estás de acuerdo, Javier? El régimen disciplinario permite... No, señor Fernández, una pregunta muy simple. ¿El carácter militar de la Guardia Civil de alguna forma es un obstáculo para combatir la violencia de género dentro de la Guardia Civil? Lo digo porque hemos tenido recientemente varios casos del Ejército, de la Marina, concretamente, que han llegado al Tribunal Supremo, en el cual han salido condenados pues prácticamente por lo mismo. Y siempre el hecho de que sea un cuerpo militar parece como si pusiera un freno para combatir esto. ¿Es así? No tenemos duda de eso. Y solamente una cosa muy significativa. Para interponer, para que ese protocolo de acoso empiece a funcionar, se tiene que dirigir por conducto reglamentario. ¿Qué quiere decir esas dos palabras, conducto reglamentario? A su jefe. Que todo se tiene que tramitar por la cadena de mando. Todo, de un jefe al otro, y del otro al otro, y del otro al otro. Es que claro, es que él era el jefe de área de atención al ciudadano y ella dependía de él porque era responsable de la oficina de violencia. Es que esa es la mayor dificultad. O sea, como está diciendo Juan, siempre cabe no cabe. O sea, no cabe porque precisamente lo que nos contaba Juan, y es el caso de un compañero que lo hace saltándose la cadena de mando. Posteriormente, este compañero se le abre un expediente por haber denunciado, digamos, a su superior y no haberse podido demostrar. Entonces, como dice Juan, es inexcusable no saltarse el conducto reglamentario. Y ese es uno de los fallos grandes. Utilizas el conducto reglamentario y si no da lugar, puedes utilizar el superior. Y si no, irte directamente al juez togado militar. Puedes utilizar los dos. Claro, pero entonces ya estamos ante un juzgado. Y como dice Juan, sí que es cierto que el régimen disciplinario... Si me permitís una salvedad... Sí, por favor, Juan. Si me permitís una salvedad, porque lo conocemos dentro del cuerpo, porque se ponen en contacto con nosotros cada vez que esto ocurre, cuando alguien intenta iniciar ese protocolo de acoso y dice lo que allí está ocurriendo y se cierra sin responsabilidad, ¿qué ocurre a continuación? Expediente disciplinario al dador del parte por aseveraciones falsas, puesto que esa información reservada declina que no hay responsabilidad. A continuación se mata al mensajero y se lanza un mensaje a toda la unidad. Expediente disciplinario al que intenta hablar dentro de la Guardia Civil. Correcto. Por aseveraciones falsas, por cualquier excusa. El régimen disciplinario se utiliza con mucha exactitud y con mucha rigidez dentro de la Guardia Civil. Pero es verdad, Juan, que ese mismo régimen disciplinario, como tú comentabas, era el que se podía haber utilizado sin necesidad de llegar al juzgado togado militar, y la Guardia Civil, teniendo conocimiento de la situación anómala que estaba ocurriendo, sin necesidad de abrir diligencias, sin necesidad de detener, el régimen disciplinario le podía haber impuesto, por ejemplo, una pérdida de destino que hubiese sido trasladarle a otro pueblo o a otra comandancia, con lo cual, al no haber contacto, a la víctima por lo menos se la hubiese protegido. Y mientras tanto la investigación hubiese seguido su curso. Si me permites una cosa que es importante. Carlos. Estamos haciendo hincapié continuamente en la víctima. Este caso yo lo he vivido más veces y demás, y cuando hablo con psicólogos y psiquiatras que han estudiado este caso, te dicen que por el hecho de ser superior y la otra inferior, y estamos hablando de una relación vertical, el miedo de la víctima funciona como un Viagra para el acosador, para el agresor. Le provoca más. Mucho más todavía. Mucho más. A ver, porque claro, es que el carácter militar y en la ley de la omertá, lo que está diciendo Fernández, es decir, tú no puedes denunciar a un superior si no tienes suficientes pruebas. Y estamos
estamos hablando al final del camino de una mezcla de agresión sexual y acoso moral, de mobbing, porque esto es mobbing en estado puro. Oye, también dentro del ejército. No perdamos de vista también otro elemento fundamental en esta truculenta historia, y el señor Fernández seguramente nos podrá arrojar luz, que es el destino donde estaba trabajando la acosada. Es decir, yo creo que no es baladí que además, después de sufrir la situación que tenía que sufrir todos los días de acoso, de violación, de humillación, encima ella tuviera que estar dando la cara para atender a víctimas que estaban padeciendo lo mismo. Yo no sé hasta qué punto profesionalmente, hasta desde qué el punto minuto se anula la tenía que estar personalidad de la afuera víctima, ¿verdad? Claro. Por el que además acosador. ella... Eso, y además que eso repercutió, que les repercutió... decía que no siguiesen adelante con la denuncia hacia el maltratador, que se fuesen para su casa. Es muy en el duro. tramo final, efectivamente, en el tramo final del proceso, cuando ella psicológicamente y físicamente está demacrada, porque el deterioro físico que sufre durante estos 4 años no podía ni es comer, más que tenía notorio. miedo a en el último tramo no era miedo, es que no podía, no tragaba, efectivamente. Pero además de eso tenía alopecia, tenía problemas de piel, una pérdida de peso exagerada, cambios de comportamiento con su hijo, en fin, afectaba ¿Qué es lo que le hace familiar. cambiar de opinión? ¿Qué ocurre? Juan, ¿en qué momento le hace cambiar de opinión a esta mujer que está pues destrozada? Ocurre un hecho grave que nos gustaría no poder contar por respeto a la víctima, que a ella le hace cambiar de opinión. Vale. Se sabrá en un futuro, suponemos, cuando se levante el secreto sumario, por eso pero digo, hay un porque hecho una grave víctima sigue siendo que a ella le víctima hace hasta el cambiar de final. opinión. Sí. Y me sorprendía que de repente haya algo que la haga despertar de esa... En esta víctima se juntan, o sea, primero todos los componentes de cualquier víctima de violencia de género, por supuesto, pero es que además se suma que el agresor es su superior inmediato dentro de una jerarquía militar, y además que ella trabaja en eso mismo, con lo cual lo está viviendo a diario, con lo cual la situación de estrés postraumático y depresión generalizada que se crea es que son incluso lesiones a nivel neuronal, con lo cual esta persona queda totalmente impedida. ¿Me permitís preguntarle al señor Fernández si nos puede dar un poco noticia de cómo está ella ahora? Si después de haber denunciado los hechos está más tranquila, se siente más arropada, ¿cómo está la víctima a día de hoy? Porque esto ha tenido que ser un trago del 14. Sí. Lo está asimilando, está en un momento, todavía no ha empezado a remontar. Una de las cosas que ella quería evitar era que se conociera todo su caso. Ella siempre quiso preservar su intimidad. Y al final, inevitablemente, pues ha tenido que salir a la luz. Pero repetimos, ella está en tratamiento severo y pasándolo muy mal, porque todavía no ha comenzado, que es lo que esperamos que sea cuanto antes, a retomar su vida con normalidad. Señor Fernández, si me lo permite, me gustaría que valorara cuál ha sido la actuación de la Dirección General de la Guardia Civil en este caso, y si cree que deberían cambiar algo a raíz de todo lo que estamos viendo y de las posibles consecuencias que pueden tener incluso para las personas que van a denunciar hechos tan graves como el que sufría la Guardia Civil, y se les anima a que no denuncien. A mí me parece que incluso a la ciudadanía se le está haciendo un daño muy importante. La Guardia Civil, en este caso, tiene que serlo siempre, pero en este caso, si cabe, más ejemplar todavía. Eso es evidente. Y este caso, si de algo tiene que servir, es para que cambien las cosas. Si este caso tiene que servir de algo, es para que en un futuro una víctima no vuelva a pasar por el calvario y por el sufrimiento que ha pasado ella. Juan, esperemos que esto sirva para que en un futuro próximo haya cambios en la Guardia Civil. ¿Qué sentimiento se vive ahora en el cuartel de Murcia? Sobre todo esas personas que no le hicieron caso y que archivaron esos papeles. Eso es. Desolado. Todos piensan ahora, todo su entorno piensa que podían haber hecho algo más por ayudar. Ahora que todo sale a la luz, todos echan un poquito de culpa a sus espaldas en que... Sí. Ahora salta toda la luz y lo hemos tenido tan cerca y no lo hemos sabido ver o no hemos sabido reaccionar. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿A qué tenemos miedo? ¿Por qué no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias? Es que no solamente hay que hablar del miedo de esa víctima, sino del miedo de toda una institución, claro, y es de todo un equipo que no sabe cómo... Es que yo iría más lejos, a esos mandos jerárquicos que no es que lo hayan ocultado, sino que no le han dado importancia. Ahora no se les va a pedir ningún tipo de responsabilidad, ni judicial, ni de régimen disciplinario interno del cuerpo, lo cual a mí sinceramente
no me parece bien, porque si un mando ha incurrido en una falta de responsabilidad al no continuar con la investigación de este caso, ahora tal vez debería tener algún tipo de responsabilidad. Pues ojalá, Juan, que modifiquemos ese reglamento y sobre todo a través de ustedes, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que presionen para que efectivamente ese protocolo, que es un protocolo al final, y perdóneme, desde mi punto de vista, machista. Lo siento, pero es un protocolo que no está pensado para la incorporación de la mujer en ese cuerpo. Pues ya lleva años la Guardia Civil en la mujer. Pero muchas cosas todavía en el siglo XX. Ojalá, Juan, y traslade de verdad un beso muy fuerte a esa mujer. Así lo haremos. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Claro, es que imagínense los que han denegado continuamente que transcurriese esa investigación. ¿Cómo deben de sentirse? De diferencia con respecto, tú imagínate, estamos hablando de ello. Esto es muy importante, hablar de ello. Porque si esto hubiera ocurrido dentro de la Guardia Civil, posiblemente a lo mejor no hubiera llegado nada. Claro. Porque esto justamente, que se conozca la publicidad, el que se pueda curar y todo el mundo pueda concentrarse, es lo que hace que cambien las cosas. Y la concienciación. Si no, las cosas no cambian, porque estamos en un instituto armado, en el ejército, y lo estamos viendo en los últimos años, en la Marina, en el ejército de tierra, en el aire, y siempre ocurre. Y llegan incluso al Supremo. Y es importante que se sepa. Carlos, hablamos de instituciones, pero en las instituciones que tú citas... Joder, tenemos una diputada del PSOE... Y todo lo sabemos. El problema de este fenómeno, por calificarlo de alguna manera de fenómeno, es lo que no sabemos. Porque claro, que pase en la Guardia Civil se va a saber. El asunto de esta mujer, si hubiera tardado un poquito más, seguramente hubiera acabado algún detonante, y seguramente acabaremos sabiendo cuál ha sido, lo ha llevado al primer plano de la actualidad. En los otros casos que tú citas, Carlos, se han sabido y efectivamente se han ido corrigiendo porque han trascendido. Porque estamos ya en el siglo XXI y la comunicación es diferente. Ahora, el gran problema es los que no se sabe. Y cómo corriges y cómo actúas preventivamente en una situación que no tienes noticia de ella. Claro. Ese es el gran problema. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, sobre todo del de violencia de género, al margen ya de instituciones, de cuerpos de seguridad y de fuerzas armadas, porque al final, cuando existe poder, el abuso se establece, ya sea en una empresa privada, en lo que sea. ¿Cuántas veces no estamos viendo que mujeres están siendo víctimas de un maltrato por parte de sus jefes y que no pueden hacer otra cosa que se van a la calle? O sea que no solamente hay que centrarnos, ¿no?, y focalizarnos en las instituciones que salvaguardan y nos protegen, para nada.